Pues acaban de ver ustedes aquí a Albert Rivera de Ciudadanos, que pide adelanto de elecciones porque quieren ir a votar. Pues sepan ustedes que Esquerra Republicana pide elecciones constituyentes y un gobierno de concentración. Eso es lo que ha pedido Esquerra Republicana. Hay muchas últimas horas porque la Fiscalía ha pedido la imputación de Juan Cotino. Vamos a hablar de ello ahora y quiero que vean lo que decía esta mañana el europarlamentario Esteban González Pons de Pablo Iglesias, porque nosotros hemos descubierto unas declaraciones de Pablo Iglesias que ya saben ustedes, el viernes decía una cosa, pero se ha olvidado que hace muy poquito tiempo decía la contraria. Vamos a ver primero al eurodiputado Esteban González Pons. Estamos muy lejos políticamente. En el Parlamento Europeo a Pablo Iglesias lo llaman el nieto de Ceausescu. Él representa a una extrema izquierda que también acabó con el muro de Berlín. Es paradójico, pero hace 25 años cayó el muro de Berlín y con el muro de Berlín se acabaron dos cosas. Por un lado la división de Europa y por otro lado el comunismo. 25 años después en España estamos hablando precisamente de esas dos cosas. De esas dos cosas. Y fíjense de qué otras cosas, porque claro, yo tengo por aquí un titular de un... Como no podemos sacar imágenes de La Sexta, pues se lo voy a leer. Pablo Iglesias diciendo que su modelo no es Venezuela, se lo voy a decir de memoria. Diciendo este mismo viernes. Va a terminar siendo Alemania. No, que no quieren nada que ver con Venezuela porque ellos no reivindican el modelo de Venezuela. Pero ¿me dejas ver qué es lo que dijo en Venezuela? Que dijo algo en ¿Me Venezuela? dejáis ver lo que dijo en una entrevista en la televisión venezolana hace unos meses? No os creéis que esto es de cuando era desconocido Pablo Iglesias, hace unos meses. Si no me recuerdo mal, es del año 2013, del año pasado. Vean ustedes diciendo lo que dice, que a mí me parece que pone a cada uno en su sitio. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos, centrados, obsesionados con que no se conozca cómo se está operando políticamente en América Latina, cuando América Latina se puede convertir en una alternativa. Por eso es tan crucial que lo que ocurre aquí se pueda explicar allá. Sabes que la televisión aquí nos muestra lo que pasa en España, ¿no? Y en otros países de Europa, nos muestra las protestas, la represión que se ve muy cruda, ¿no? Aquí en Venezuela, por ejemplo, esas escenas hace mucho tiempo que no se miran. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Pues qué envidia me dan, pues qué envidia me dan. Hola, mi nombre es Mariel y hablo desde Venezuela. En 2 semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del gobierno nacional. Muchos de ellos jóvenes como yo, como tú o como tus hijos. Seguramente has escuchado algo sobre las noticias de qué es lo que pasa en Venezuela, pero ¿realmente sabes por qué protestamos? Protestamos porque estamos cansados de hacer largas colas para comprar leche, azúcar, harina, papel toalé y otros más. Porque según estadísticas, un venezolano muere cada 20 minutos. Porque nos matan por un teléfono celular, porque no tenemos cómo enterarnos de lo que sucede en nuestro propio país, ya que el gobierno nacional censuró y cerró los medios independientes. También protestamos porque hay estudiantes y líderes políticos que están presos solo por disentir. No es justo vivir así. Las autoridades venezolanas decidieron hacerse de oídos sordos ante nuestros reclamos. Espero tú no hagas lo mismo. Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice de los gobiernos de la región. Por eso necesitamos que el mundo se entere de lo que realmente pasa en Venezuela. Y tú puedes ayudarnos, solo tienes que correr la voz. Comparte esto con tus familiares, amigos y compañeros. Los venezolanos te necesitamos. Por favor, únete a nuestra lucha. Bueno, esto que han visto ustedes es un vídeo que se está convirtiendo en un auténtico fenómeno viral en las redes sociales y retrata evidentemente a Pablo Iglesias. Pero vean en esa misma entrevista cómo se emocionaba Pablo Iglesias al recordar a Chávez.
¿Cómo ves a Venezuela? El presidente Chávez la planteaba de esa manera. ¿Cómo la ves tú que vienes de esa Europa maltratada? Pues reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Mi país está viviendo una crisis de régimen. Tengan mucho cuidado. Ustedes quieren a Chávez muerto, pero Chávez muerto sería mucho más peligroso. Bueno, este es el que ha dicho este viernes, este es el titular. Evidentemente, no quiero para España el modelo de Venezuela, pues si llega a quererlo. La verdad que es terrible. Si uno coge los informes de las 10, 12 o 15 organizaciones en defensa de los derechos humanos más importantes de todo el mundo, si quita a unas pocas tiranías africanas y unas pocas tiranías asiáticas, el régimen por antonomasia que ha sido el gran depredador de los derechos y las libertades, el promotor de la tortura en todo el mundo, el que encabeza la lista es el régimen de Venezuela. Voy a leer aquí simplemente dos líneas de uno de esos informes. En estos últimos 10 años, aquí cogemos a Chávez y cogemos a Maduro. La práctica de la tortura y de otra serie de tratos crueles por parte de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado ha sido moneda común. Y se añade, en los últimos meses, en el contexto de protestas contra el gobierno, ha sido evidente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y de torturas y de otros tratos crueles. Y lo más peligroso, los perpetradores no son llevados ante la justicia y las víctimas no tienen acceso a reparación en el caso de que las víctimas conserven la vida, porque hay decenas de muertos los últimos meses. Bueno, pues este es el régimen, ¿no?, al que hay que alabar y que es la alternativa. Yo sí digo una cosa, en algo acierta Pablo Iglesias. Lo que él defiende es la alternativa a lo que tenemos, porque a una sociedad abierta, a un esquema de libertades y a un Estado de Derecho, la única alternativa, una de ellas puede ser lo que estamos viendo, que es el terror y la represión ilegal. Esto es una animalada. Esto es una animalada y lo dicen todas las organizaciones a nivel internacional. Esto es un disparate. Déjame que añada, perdona Carlos, algunos de los datos, porque están oscilando el número de muertos por balazo, por torturas, etcétera, etcétera, en las calles en Venezuela, entre los 43 que se trasladaban en una carta a Human Rights Watch hasta los 60 que se empiezan a denunciar. Estamos hablando de matanzas en las calles. Pero a mí particularmente este tipo de político que nos viene a decir lo ético que es, lo moral que es, cómo nos va a salvar de las garras de la casta y es capaz de utilizar los medios, porque es que a través de la fundación que tenían constituido entre unos cuantos, obtuvieron dinero incluso para intentar comprarle una televisión a los de Canal 33, que se presentaron con los maletines para comprar la televisión, y que estén utilizando medios de países en los cuales se mata a gente por pensar distinto del dictador que tienen al frente, me parece de tal cinismo, de tal calaña. Este señor utiliza medios venezolanos, utiliza medios iraníes para emitir uno de los programas a través del canal público iraní. Es una auténtica barbaridad. Yo simplemente le quiero lanzar una pregunta a la gente. A mí me parece de maravilla el enfado que tienen muchísimos. Tienen toda la razón al condenar lo que está ocurriendo con los otros partidos, con la corrupción. Pero muchísimo cuidado. Porque quien se está vendiendo en estos momentos como Salvador es un señor que utiliza medios ilegítimos de países donde se asesina a gente, que le da lo mismo decir por la mañana yo soy favorable a Venezuela y por la noche no, con tal de captar un voto. Eso es la casta. Esto me impresiona, y que en estos momentos, a mí me impresiona mucho este cambio de opinión. En estos momentos se está trabajando para que todos los organismos donde supuestamente estaba representada la gente en la calle de Podemos queden anulados y asumir todo el poder. Este señor tiene aspiraciones dictatoriales y este señor es el más casta de toda la casta. Quiere anular a todo el mundo, utilizar los medios que haga falta. Él lo ha dicho en un vídeo públicamente. Dice, si yo tengo que utilizar la televisión pública iraní, lo utilizo porque es el mal menor. Oiga, usted se ríe de las víctimas. Se ríe de lo que está ocurriendo en estos países donde se machaca a la gente y se machacan los derechos. Carlos Carnicero. Yo lo que creo es que a partir de la declaración de intenciones de hacer un giro hacia el centro, las contradicciones van a ser evidentes porque el señor Iglesias tiene historia, y tiene historia en YouTube y tiene historia en televisión. Y va a haber que contrastar cada una de las cosas que dice. Por eso hemos ido a la declaración del viernes diciendo que no es Venezuela, que no le gusta y que no tiene nada que ver, y mira lo que ha dicho. El utilitarismo es el utilitarismo en política, que es el decir las cosas en función de la conveniencia, es un vicio que han podido tener muchos partidos. Pero está en contradicción con todo el discurso clásico del señor Iglesias sobre la casta. Y yo creo que ahí es donde va a haber que confrontar constantemente lo que dice ahora con lo que dice para averiguar su pensamiento oculto y para ver su programa oculto para ganar. Pero como eso lo ha dicho en su congreso o asamblea, dijo, tenemos que decir cosas nuevas para poder ganar.
para espantar el miedo que podemos producir, y yo creo que es muy difícil que lo consiga. Sí, Carmen. Yo, muy breve, además de lo que dice y de lo que dijo, lo que hace. Lo que hace, porque lo que está haciendo es dar un giro a lo de, o sea, como lo de Venezuela ha calado entre la población española, que eso de Venezuela, que hemos visto las colas, la gente muerta en las manifestaciones y todo lo que hemos visto, ahora no, ahora el giro es a ver si nos vende y no nos enteramos de lo que es Correa y Ecuador y Lula lo que hizo en Brasil, que hizo cosas buenas y hizo otras que sigue el mismo número de analfabetos, el mismo número de casas sin alcantarillado, el mismo número de tasa bajísima de escolarización, y bueno, ya hemos visto los desastres de las muertes en las... Y hemos visto al señor Correa, el otro ejemplo, Ecuador, no, ya Venezuela no, que eso no gusta a los españoles, a Correa. Correa hace una semana cambió la Constitución, ¿para qué? Para perpetuarse en el cargo, exactamente igual que lo hizo Chávez. Y ante los medios de comunicación, en una rueda de prensa, rompió periódicos, dijo que eso era, los periódicos y los medios de comunicación no sirven ni para plantar aguacates. O sea que este es el otro modelo. Ahora vamos a ver si este señor nos explica, como no ha explicado todavía, por qué ocultó lo que ganó en las tertulias en su declaración de bienes del Parlamento Europeo, que todavía no lo ha explicado. ¿Por qué sacaba dinero en sobres allí, lo repartía al que le tocaba? Porque parece ser que a unos sí y a otros no, y a unos 400 y a otros 50 y a total, todos sin registrar, digo, al personal suyo de la tuerca. O sea, todo lo que... Esta denuncia es gruesa y la hizo el director, el dueño de la cadena, que vio cómo se sacaban los billetes. Entonces, lo que dijo, lo que dice y lo que hace, porque ese programa se sigue haciendo. Sigue haciendo lo mismo, pues que lo explique. Y lo que no dice, porque en el caso, la inteligencia no es un valor en sí mismo, es un valor si la pones al servicio del bien, pero si la pones al servicio del mal... Entonces, estos son inteligentes, pero ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Hacer como que en algunos casos simplemente no existen. El tema de Cataluña. Estamos viendo cómo es, valga la expresión, un marrón para el gobierno de España, cómo los nacionalistas no están quedando bien ante el conjunto de los españoles. ¿Y Podemos qué dice de todo esto? Nada. Simplemente deja que los políticos se cuezan en su propia salsa y van llenando la buchaca. Es que tampoco sobre esto tienen que pronunciarse. ¿Y usted sobre Cataluña? No. Yo ya he hablado sobre las puertas giratorias, sobre los banqueros, sobre los jubilados que cobran poco, etcétera, cosa que todos compartimos, pero en determinados berenjenales que puedan restarme votos, yo ahí no entro. Mi respuesta es el silencio, que es en lo que están. De todas formas, la mejor respuesta a Podemos, aparte de hablar de las cosas que dicen, que hacen y que no hacen, es la regeneración democrática, y en eso estamos un poquito cojos. Del sistema desde dentro, para que no vuelen el sistema. Que el último episodio de Extremadura, pues es tremendo, ¿no? Fíjate, Carlos, decir una cosa un día y decir la contraria el día siguiente. Y estamos todos totalmente de acuerdo, desde un lado ideológico y desde el otro. Miren, lo que está inflando en estos momentos el voto de Podemos, que lo definía Alfonso perfectamente, él se tira en un sofá, se coge la bolsa de palomitas y a comer mientras va saliendo corrupción de todos los demás. Pues miren, señores, en los grandes partidos, dejen de tener permanentemente casos de corrupción y nos quitarán la pesadilla. Ahora vamos porque